¿Cómo activar la nueva barra de edición de lo que es Elementor? Elementor en una versión atrás ha activado una nueva barra de edición, la cual vamos a ver el paso a seguir para lo que es el proceso de la activación de esta nueva herramienta, y les voy a mostrar cada una de las opciones que trae la herramienta. Así que vamos de una vez. Para ello nos vamos a dirigir a lo que es Elementor, Ajuste, y en Ajuste nos vamos a dirigir a Características. Y la opción que vamos a activar es esta, que se llama Barra Superior de Edición. Vamos a activarla y ya simplemente lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a guardar para que así los cambios se guarden. Esta barra lo que hace es que nos muestra descripciones de cada uno de los controles de edición. Así que ya que la tenemos instalada, vamos a dirigirnos ahora sí a lo que es el área de página, y desde aquí nos vamos a dirigir a Elementor. Vamos a esperar a que Elementor cargue cada una de sus funciones, y aquí tenemos nuestra nueva barra de edición. Vamos a cerrar esta ventanita por aquí y vamos a explicarle cada una de sus funciones. En primer lugar, esta que tiene el logotipo, si le damos un clic, nos presenta la opción de maquetador de tema, el historial, lo que es preferencia de usuario, lo que es atajo de teclado y salir a lo que es WordPress. Es todo lo que trae esta función. Aquí está otra que dice añadir nuevo elemento. No sirve en caso de que estemos fuera del área de el set panel de los widgets. Cuando le damos un clic aquí, podemos agregar una nueva función. Aquí tenemos lo que es el ajuste del sitio. Vamos a darle un clic y aquí nos muestra lo que es el diseño del sitio o del sistema, donde podemos cambiar lo que es los colores, la fuente, tipografía, lo relacionado a los botones, imágenes. Podemos precargar ya predeterminadamente, podemos ir agregando los colores y la fuente que va a llevar nuestra plantilla. También tenemos lo que es de Hello Team, lo que son el header y lo que es el footer, igual que el campo de formulario. En ajuste tenemos la opción de editar identidad del sitio, los fondos, disposiciones, caja de luz, transiciones de página, el CSS personalizado y ajustes adicionales. Son de las cosas que viene en lo que es ajuste de sitio. También tenemos nuestra herramienta favorita, que es la opción de estructura, que lo que hace es que cada vez que creamos una sesión dentro de el área de trabajo de elementos, vamos a agregar por aquí un carrusel. Ustedes se van a dar cuenta que ya aquí me indica cómo está estructurado. Si yo quiero trabajar con el carrusel, simplemente lo selecciono y ya me habilita lo que es la opción de edición de lo que es este carrusel. Si quiero ir al área de contenedor, aquí me habilita las opciones de contenedor y aquí yo puedo elegir si lo quiero ancho completo, entre otras cosas. Ya esta parte la hemos visto en los transcurso del contenido que hemos creado y es de las cosas que podemos habilitar o deshabilitar y tenerla disponible para trabajar. Me gusta mucho trabajar con esta herramienta de estructura porque así puedo moverme dentro de cada una de las sesiones. Cuando son páginas que tienen muchas sesiones, me puedo mover directamente entre ellas, y si quiero colocar una por encima de la otra, simplemente la selecciono y la arrastro y la coloco en otra área. Si la quiero duplicar, simplemente la duplico por aquí mismo y así sucesivamente puedo trabajar mucho más cómodo con esta herramienta, que les recomiendo que la utilicen. Bien, otra de las opciones que viene en esta barra de edición es la opción con la cual podemos cambiar entre diferentes páginas. Si usted tiene varias páginas, como página de inicio, página de contacto y página de servicio, ustedes recordarán que anteriormente nosotros teníamos que
primero salir de una página para entrar a otra. Ya con esta opción de esta herramienta simplemente podemos ir cambiando entre diferentes páginas sin la necesidad de salir del constructor. Solamente desde aquí podemos ir seleccionando las páginas con las cuales vamos a trabajar. Como pueden ver, ahí me cargo la de esta plantilla que hicimos en el tutorial que hicimos de cómo crear una página web solamente con Elementor y Happy Elementor. Bien, también dentro de estas opciones tenemos la opción de añadir nueva página, y lo que hace es que creamos una página desde cero, y desde el área de ajuste aquí podemos colocarle el título de la página, cómo se llamaría la página. Podemos también ocultar lo que son los títulos, y si la queremos para trabajar lienzo en blanco, simplemente elegimos Elementor Canvas y ahí nos va a aparecer el lienzo en blanco. Siempre recuerde darle a guardar los cambios, y son de las cosas que podemos realizar con esta opción de cambiar entre páginas. Bien, aquí tenemos otra opción que se llama ajuste de página, que es la que vimos anteriormente cuando nos fuimos al área de ajuste. Aquí lo podemos hacer directamente desde aquí. Vamos a seguir viendo. Otra de las cosas que se han agregado en esta barra de edición es lo que tiene que ver con el área responsive, de cómo se vería la página en diferentes dispositivos como móvil, tablet y en escritorio. Lo podemos hacer ya desde aquí sin la necesidad de irnos a esta barra de que era la que utilizábamos anteriormente. Ya todo lo tenemos por aquí y podemos revisar cada una de las opciones de cómo se vería. También tenemos un área de búsqueda, lo relacionado a lo que es el área de ayuda, muy importante, porque lo que hace es que nos lleva al área de, valga la redundancia, de ayuda de lo que es Elementor. Otra de las cosas que tenemos aquí son los relacionados a los que trae de nuevo cada una de las versiones que van saliendo de Elementor. Estoy preparando un video con respecto a los botones flotantes que trataré de sacarlo lo más rápido posible para que aprendan a utilizar esta nueva opción que ha agregado Elementor en su última actualización. Pues bien, aquí nos muestra cada una de los cambios que han traído a diferentes actualizaciones que han ido saliendo. En este caso, aparte de solucionar algunos problemas de seguridad, una de las opciones que han agregado, que ya está disponible, es la de los botones flotantes. Y quiero crear un contenido explicándole cómo se utiliza y cómo podemos utilizar algunas plantillas que trae este nuevo plugin, o widget se podría decir, que se ha agregado. Todavía está en fase beta, lo he estado probando, a veces provoca como unos pequeños errores y más por eso he atrasado ese video, pero ya cuando esté al 100% funcionando voy a crear un video explicándole el paso a paso a seguir para poderle sacar el mayor provecho a lo que es esta nueva herramienta que se ha agregado en la última actualización de Elementor. También tenemos lo que es la vista previa, muy conocida, que es cómo visualizamos, cómo se está viendo lo que es la página. Y por último, aunque aquí no se note muy bien, tenemos la opción de publicar, que sería la de guardar. También, si le damos un clic a la opción, también tenemos de cómo guardar como plantilla y cómo ver como página. Esas son de las opciones que tiene incluido el área de publicar. Así que, muchachos, esta es la nueva barra de edición que desde hoy les recomiendo que la habiliten y la comiencen a utilizar, porque como han visto no facilita la vida a la hora de diseñar, porque todo lo podemos o lo tenemos más a la vista
para poder trabajar y sacarle mucho más provecho a lo que es esta herramienta. Así que nada, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Como siempre, estoy atento a cada uno de ellos para atender a cada una de sus preguntas. Y como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscritas al canal. Muchísimas gracias. Y muchachos, por el día de hoy me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.